está teniendo en este momento, digamos que la confrontación o los encontronazos a nivel comercial. Después de estos anuncios, pues entonces empiezan a sucederse diferentes eventos y diferentes hechos que hacen que hoy los mercados amanezcan a la baja, tanto commodities como índices, como monedas. Monedas, en este caso, pues digamos emergentes y las que tienen que estar en una relación directa contra el dólar, es decir, una apreciación fuerte del dólar. La noticia más importante del día de hoy es que después de sus anuncios de Donald Trump la semana pasada, o a finales de la semana pasada, pues China pone fin a compras de productos agriculturales, que había sido uno de los pedidos expresos de Donald Trump para no ejercer este tipo de, podríamos llamarlo, sanciones. Sin embargo, pues a pesar de que se dieron encuentros en Pekín la semana pasada personales que no se daban desde hacía unos 2-3 meses, pues nada, Donald Trump el jueves anunció estos nuevos aranceles, jueves, viernes, y hoy el mundo amanece en función de ese tema. China debilita su moneda y cae a un mínimo de más de una década por debajo de las 7 unidades. Entonces, pues eso básicamente lo que le dice a Estados Unidos es: vamos a empezar a implementar todo nuestro arsenal de medidas, tanto políticas como monetarias, como fiscales, pues para hacer frente a estas sanciones y a estos hechos que se han venido dando, entre comillas, el trato que Estados Unidos nos da. Adicionalmente a eso se supo también que numerosas empresas, tanto públicas como públicas, es decir, como alianzas estatales con privados, compran insumos de agricultura o productos agriculturales de los Estados Unidos, pues han parado sus compras. Entonces esto también ha imprimido, digamos que bastante volatilidad y un sesgo negativo a la baja en cuanto a el desarrollo y a la conclusión de estas negociaciones pues comerciales entre las dos potencias. Pues amanecemos hoy de esa manera, el mundo está girando por lo menos el día de hoy en torno a eso. Entonces uno podría esperar que hoy pues los precios de los commodities desciendan, que los precios de los índices lo hagan a sí mismo, y uno podría ver una moneda estadounidense mucho más fuerte de lo que la hemos visto, es decir, concretamente un DXY moviéndose pues al alza mucho más de lo que lo había hecho la semana pasada y en los movimientos tan amplios que tuvo previamente. Hoy vamos a tener a nivel local la publicación del dato de inflación. Recuerden que sale a las 7 de la noche. El rango de pronóstico anualizado está entre el 3.65 y el 3.75. Nosotros estamos viendo un dato del 0.12%, 0.13% mensual. Eso son alrededor de 25 a 26 puntos básicos adicionales. Entonces estaríamos hablando de un 3.69, 3.70 en el anualizado después de la publicación del dato a las 7 de la noche el día de hoy. En términos de mercados, pues empezamos hoy con el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq abajo y muy abajo, pues precisamente por eso que les acabo de contar, por esas tensiones comerciales que se han venido agravando entre los Estados Unidos y China. Tenemos el Dow Jones cayendo un 1.42%, el S&P 500 cayendo un 1.56% y el Nasdaq haciéndolo, este es el que más cae, y es precisamente el que más cae pues porque las empresas tecnológicas han sido, según diferentes analistas, van a ser las que más sufran de ahora en adelante y vuelvo y repito, han sido las que más han sufrido. Nada más en Silicon Valley, o sea, las que están ubicadas en Silicon Valley, calculan pérdidas anualizadas de $4.000 millones, bien sea por exportaciones o bien sea por relaciones comerciales como tal. Entonces tenemos el Nasdaq cayendo un 2.14%. Asimismo, pues tenemos el FTSE cayendo un 2.22%, la Bolsa Mexicana un 0.75%, el Bovespa cayendo un 1.94%, el Eurostoxx cayendo un 1.81%, el DAX en Alemania cayendo un 1.76%, y eso pues como para mostrarles o para brindarles un panorama un poco general en cuanto a lo que ha sido la reacción de los mercados con respecto a esa noticia de esta mañana. Y es que pues digamos que los titulares de lo único que se está hablando en los diferentes medios de comunicaciones de esto. Asimismo, pues tenemos entonces los precios de los commodities descendiendo, concretamente el WTI sobre los $54.90, eso es una caída o representa una caída del 1.37%, el Brent sobre los $61.01, eso es una caída o representa una caída del 1.42%, y finalmente en temas de monedas, lo que les digo, tenemos el euro sobre los 1.11, tenemos la libra sobre los 1.21, y son niveles que habíamos visto la semana
pasada alcanzados después de noticias y hechos que precedieron a una valorización importante de la divisa estadounidense. Y finalmente, a nivel local, pues lo que tuvimos fue una valorización importante del dólar contra el peso colombiano, sobre todo en los 2 últimos días de la semana. Digamos que en línea con las noticias que tenemos y en línea con los hechos que se han dado, lo que uno podría esperar es que la divisa colombiana hoy por lo menos esté o toque o llegue a los 3.400 pesos. Recuerden que la semana pasada tuvimos un movimiento muy amplio que nos dejó inclusive por encima de los 3.350, tocando los 3.360. Los siguientes niveles ahí pues ya son más bien teóricos, porque en el año habíamos tenido un máximo sobre los 3.398, 3.395. Ese puede ser un nivel o una resistencia bastante fuerte. Posteriormente pues uno diría que los 3.400 como figura, y empieza uno ya a mirar diferentes, no niveles, porque entonces tendría uno que irse, digamos, muy atrás en la historia. Entonces lo que uno miraría aquí serían más bien indicadores, como por ejemplo regresión Fibonacci, o como por ejemplo una sencilla que no es sino mirar las bandas Bollinger. Y de acuerdo a eso, entonces uno podría estar esperando niveles superiores al 3.400, que puedan estar sobre los 3.420. Ya posteriormente, pues digamos que la zona de fluidez es absoluta, o digamos hay una zona de fluidez importante ahí que solamente la podría retener esas bandas Bollinger en un principio, y más bien uno guiarse por niveles Fibonacci. Pero entonces los niveles con los que nos despertamos el día de hoy, pues el 3.380, 3.398 como último máximo, 98.95, 3.400 como figura, y posteriormente uno podría ver un primer nivel sobre los 3.420. Ya posteriormente pues habrá que ver cómo evoluciona el precio de la divisa a lo largo del día. Niveles abajo pues ya se los conocen, 3.345, 47, abajo viene un 303 y el 300 como figura, y finalmente tenemos un 280. Yo creo que hacia abajo el movimiento es bastante complicado, aunque vamos a estar viendo hoy más bien niveles hacia arriba. Bueno, muchísimas gracias, entonces les deseamos un muy feliz resto de día y un gran inicio de esta semana.